Hola, mi nombre es María Alejandra Segura Díaz y en este video voy a explicar qué son las bases de datos espaciales, por qué los sistemas clásicos de indexación tienen limitaciones a escala y cómo el sistema H3DV resuelve eso usando hexágonos. Al final voy a mostrar el geovisor de siniestralidad vial de Bogotá que desarrollé como un proyecto dentro del curso usando exactamente estas técnicas. Entonces, ¿qué es una base de datos espacial? Una base de datos espacial extiende el modelo relacional tradicional para almacenar, consultar y analizar objetos geométricos, puntos, líneas y polígonos en el espacio. La diferencia con una base de datos tradicional está en esa tarjeta de la izquierda, ¿sí? Que si guardas una ubicación en una base de datos normal, lo haces con dos columnas numéricas separadas, que son como por ejemplo la latitud y la longitud. Y el motor no sabe que esos números representan una posición en el espacio y no puede responder preguntas como ¿qué puntos están a menos de 500 metros de este? Una base de datos espacial, en cambio, tiene un tipo de dato nativo llamado geometry o geography y el motor entiende la distancia, el área, la intersección y contención y puede responder directamente consultas como, por ejemplo, dame todos los restaurantes dentro de este polígono. La analogía que aparece en la diapositiva lo resume bien. Un mapa de papel muestra información espacial, pero no puedes preguntarle nada. El SIG sí puede responder consultas y la base de datos espacial tiende a ser el cerebro detrás de todo este SIG. En cuanto a los tipos de datos y estándares, los tres tipos de datos geométricos más comunes son el punto, que es una ubicación exacta, como por ejemplo las coordenadas GPS de un accidente de tráfico, la línea o bueno, line string, que es una secuencia de puntos como el trayecto de una ruta de bus, y el polígono, que es una región cerrada como los límites de un municipio, puede ser también un barrio, etcétera. Estos tipos están definidos por el estándar de la Open Geospatial Consortium. Dos formatos importantes, que son la WKT, que es Well Known Test, que es legible para humanos, por ejemplo, el POINT con la longitud y latitud de Bogotá, y el WKB, que es el formato binario compacto que se usa precisamente para el almacenamiento eficiente. En cuanto a los sistemas más usados, están PostGIS, que es la extensión de Postgres, y es el estándar de facto, ¿sí? En entornos profesionales. Es el que más usamos en este proyecto. Por otro lado está el Spatial Lite para uso embebido o móvil, el Oracle Spatial para grandes empresas y MongoDB tiene soporte nativo para GeoJSON si se prefiere una solución no SQL. Entonces, el problema de buscar en el espacio. Entonces, imaginemos que tenemos 10 millones de registros en GPS de viajes, en taxi. Y un usuario pregunta, ¿cuántos taxis hay ahora mismo a menos de 1 kilómetro de mi posición? Sin un índice espacial, el motor tiene que leer los 10 millones de registros uno por uno y calcular cada distancia. Esto es algo inaceptable. Y es aquí donde entra la notación Big Zero o ODN, que significa que si tienes 10 millones de registros, haces 10 millones de pasos. Sí, 10 millones de pasos. Entonces, si duplicas los datos, el tiempo se duplica. Es como buscar un nombre en una libreta, página por página. Por otro lado, el O de long n es radicalmente diferente. Con una estructura inteligente, que es un árbol, descartamos la mitad de los datos en cada paso. Con 10 millones de registros solo necesitamos unos 23 pasos. Es como buscar una palabra en el diccionario. Abres por la mitad, decides en qué mitad estás y repites para buscar la palabra que necesitas. ¿Por qué no sirve un índice bit.tree normal? ¿Sí? Porque este ordena valores en una sola dimensión. Una coordenada geográfica vive en dos dimensiones simultáneamente.
Un índice sobre latitud no puede ayudar a filtrar por longitud al mismo tiempo. Se necesita una estructura diseñada para el espacio. Entonces, aquí es donde entra la solución clásica, que es el R-tree, el rectangle tree. Este fue propuesto por Antonin Goodman en 1984, ¿sí? Y es el índice espacial más usado en bases de datos y es el que usa PostGIS. La idea central es agrupar objetos espacialmente cercanos dentro de rectángulos mínimos envolventes, los MBR, y organizar esos rectángulos en una jerarquía de árbol. Aquí pues lo pueden ver en el diagrama, hay un MBR raíz que envuelve todo, dentro hay nodos A, B y C, cada uno con su propio MBR, ¿sí? Los puntos de colores son los datos reales. Para buscar el motor, evalúa si el MBR de una rama se intersecta con la zona de consulta. Si no se intersecta, descarta esa rama entera sin revisar ninguno de sus puntos, así pasa de O de n a O de log n. Un caso especial importante es la consulta KNN, K vecinos más cercanos. El R-tree también es eficiente para esto. Sigue la rama cuyo MBR está más cerca y descarta todas las demás. La complejidad es O de log n más K. Muy pocos pasos de árbol más los K resultados a recuperar. Entonces, el quad tree divide el espacio en 4 cuadrantes recursivamente. Cada nodo tiene exactamente 4 hijos. Es intuitivo y fácil de implementar, pero tiene 3 limitaciones importantes. La primera limitación es el sesgo o skew. Si los datos están concentrados en una zona, como una ciudad dentro de un país, esa región se subdivide muchas veces mientras las demás permanecen vacías. El árbol se desequilibra y las consultas por ende se ralentizan. La segunda limitación es el grid regular fijo. Si dividimos el mundo en celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, en Manhattan, por ejemplo, una sola celda contendría miles de solicitudes simultáneas sin granularidad suficiente. Por ejemplo, en el Sahara generaríamos millones de celdas vacías consumiendo memoria. La tercera limitación es la distorsión geométrica. En un cuadro, moverse hacia arriba de una distancia diferente a moverse en diagonal, eso complica todos los análisis pues, de proximidad. Esos 3 problemas, que son el sesgo, la granularidad fija y distorsión, son exactamente los que H3 viene a resolver. Entonces, H3 es un sistema de indexación geoespacial jerárquica desarrollado por el equipo de ingeniería de Uber y publicado como de código abierto en 2018 bajo la licencia de Apache 2.0. Lo que hace es que divide toda la superficie terrestre en celdas hexagonales y le asigna a cada una un identificador único de 64 bits. Ese ID codifica tanto la posición como la resolución de la celda, y el código que aparece, por ejemplo, aquí en la diapositiva 8928, etc., identifica un hexágono específico de resolución 9 en San Francisco. Ejemplo. Lo que hace especial a H3 es que cubre la totalidad de la superficie terrestre trabajando directamente sobre la esfera, no sobre una proyección plana. Y la operación más importante es convertir cualquier coordenada GPS a su celda H3. Es, digamos, por ejemplo, O de 1. No hay búsqueda en árbol, es matemáticamente directa, lo que hace extremadamente rápido para indexar millones de puntos. ¿Por qué surgió? Esto surgió debido a que Uber necesitaba calcular el precio dinámico en tiempo real, por ejemplo, con conductores y viajeros moviéndose en más de 10.000 ciudades simultáneamente. Los sistemas existentes, que son por ejemplo los grids de cuadrados, polígonos administrativos, no eran suficientemente rápidos ni uniformes. En cuanto a la jerarquía y resoluciones en H3, H3 define 16 niveles de resolución, del 0 al 15. A mayor número, más pequeña y precisa es la celda. En la tabla pueden ver los datos concretos. Por ejemplo, en
resolución 0, un hexágono cubre más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Escala de continentes, ¿sí? Con solo 122 celdas en todo el mundo. En resolución 8 estamos en 0.74 kilómetros cuadrados, que pues es el nivel de un barrio urbano, que esto es importante para que tengan en cuenta este dato. Y en resolución 9, que son 0.11 kilómetros cuadrados, que tiende a ser a nivel de manzana. Y en resolución 15, que llegamos a menos de un metro cuadrado. Las resoluciones marcadas con estrellas en la tabla, ¿sí? Como lo vemos aquí, la 8 y la 9, son las más usadas en análisis urbanos y son exactamente, pues, sí, las que usé en el geovisor de siniestralidad. Por eso digo, ténganlo en cuenta para que lo analicemos. El factor de subdivisión entre niveles es aproximadamente 7. Cuando bajamos un nivel de resolución, cada celda se divide en unas 7 celdas más pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en poner una moneda en el centro y rodearla con 6 monedas iguales. Esa es la estructura de vecindad de los hexágonos H3. Es aproximadamente 7 y no exactamente 7 porque la geometría esférica introduce pequeñas variaciones según las posiciones en el globo. Entonces, ¿cómo funciona H3 internamente? Internamente, H3 resuelve el problema matemático de proyectar una esfera en celdas regulares en 2 pasos. Entonces, primero proyecta la Tierra sobre un icosaedro truncado, ¿sí? El sólido que ven en el diagrama, que es una pelota de fútbol matemática de 20 triángulos equiláteros, esto distribuye pues como tal la distorsión de manera casi uniforme en toda la superficie. Cada cara del icosaedro se subdivide en hexágonos, ¿sí? Segundo, dentro de cada cara usa un sistema de coordenadas cúbicas. Ustedes habrán escuchado en varias ocasiones el sistema IJK. Entonces, para ubicar cada hexágono sin ambigüedad, evitando los problemas de los sistemas clásicos en los bordes. Un detalle importante, los pentágonos inevitables tienden a ser matemáticamente imposibles de cubrir una esfera solo con hexágonos regulares. H3 necesita exactamente 12 pentágonos por nivel de resolución en los vértices del icosaedro. En datos urbanos normales prácticamente nunca vamos a encontrar uno, pero existen y los algoritmos deben detectarlos. Entonces, ¿por qué hexágonos? ¿Sí? Esa es la pregunta central. ¿Por qué hexágonos y no cuadrados que son más simples? La pregunta está en la equidistancia. Cuando 2 celdas son vecinas, comparten un borde. La distancia entre sus centros debería ser siempre la misma. Eso se llama equidistancia. Y es crítico para que los análisis espaciales sean consistentes. Por ejemplo, miren el diagrama de la izquierda, el de los cuadrados. El cuadrado central divide 8 vecinos. Los 4 que comparten borde están a distancias de 1D, ¿sí? Los verdes. Pero los 4 que solo comparten una esquina, los rojos, que son los diagonales, están a distancias de 1.41D, que es la raíz de 2. Hay una diferencia del 41% solo por la dirección en la que se mueve. Eso sesga todos los análisis de proximidad. Ahora el diagrama de la derecha. El hexágono, como tal, ¿sí? Todos los 6 vecinos están exactamente a la misma distancia del centro. Siempre las 6 líneas punteadas verdes tienen la misma longitud. No hay vecinos diagonales ni excepciones. Eso es lo que hace que el análisis sea isotrópico, es decir, consistente en cualquier dirección, ¿sí? Listo. En cuanto a las propiedades matemáticas de los hexágonos. 3 propiedades matemáticas que justifican los hexágonos. La primera, de los 3 polígonos que pueden teselar el plano sin dejar huecos, triángulo, cuadrado y hexágono, el hexágono es el que tiene más lados. Más lados significa forma más circular y eso significa menor distorsión espacial. La segunda es la equidistancia perfecta que ya vimos.
6 vecinos, todos a la misma distancia. Los cuadrados tienen 4 directos y 4 diagonales a distancias raíz de 2. Y la tercera, el error de cuantización cuando aproximamos un círculo, que es la forma de una zona de influencia isotrópica con celdas cuadradas. El error es de aproximadamente el 18%. Con celdas hexagonales ese error baja al 11%. Sí, por ejemplo, el diagrama lo muestra visualmente. El hexágono se parece más a un círculo en el cuadrado y eso tiene consecuencias directas en la precisión de los análisis de cobertura o áreas de servicio. Aquí se me desfasa un poco, pero bueno, esa es la idea principal de estas propiedades. Bueno, entonces, esta tabla resume todo lo que pues hemos visto. ¿Sí? El hexágono gana en equidistancia, aproximación de círculos y análisis de difusión espacial, mientras que el cuadrado gana en simplicidad de implementación y soporte en SIG clásicos. Entre las jerarquía jerárquica hay pues como tal un empate. ¿Sí? En resumen, al pie lo dice bien. El hexágono no es la solución para todo, pero cuando el análisis implica proximidad, difusión o movimiento isotrópico como una ola, una epidemia o la demanda de taxis, los hexágonos producen resultados más correctos. Los cuadrados son más familiares y eso explica su prevalencia histórica. Entonces, en cuanto a las ventajas del sistema H3, las 6 ventajas concretas son las siguientes. Por un lado tenemos la indexación o de 1 por punto, que lo que hace es convertir cualquier coordenada GPS a su celda H3. Es tiempo constante, sin importar cuántos millones de puntos existan en el sistema. La jerarquía nativa pasa de resolución 9 a resolución 6, es trivial. Cambiamos un número en el ID y no recalculamos nada desde cero. Está la compactación de conjuntos. En H3 lo que hace es incluir la función compact. Si un grupo de celdas finas cubre completamente una celda más gruesa, la reemplaza automáticamente, reduciendo drásticamente el almacenamiento para regiones grandes. Están también las operaciones eficientes de vecindad, que lo que hace es obtener todos los vecinos de cada anillo alrededor de una celda. Es determinista y muy rápido. Es la base de los análisis de difusión y zonas de influencia. Por otro lado tenemos la compatibilidad SQL. Los índices H3 son de enteros de 64 bits. Puedes hacer un Ground by H3 index directamente en SQL estándar sin extensiones especiales. Y finalmente el código abierto y multilingüe. Este código abierto está bajo Apache 2.0 con bindings oficiales para Python, Java, JavaScript, Go, R y más. En cuanto a las desventajas y limitaciones de H3, entonces H3 también tiene limitaciones reales que hay que reconocer. La jerarquía no es perfectamente uniforme. El factor de subdivisión aproximado de 7 no es exacto. Las 12 celdas pentagonales por nivel introducen variaciones de área que pueden causar artefactos en análisis que asumen áreas perfectamente iguales. No está alineado con fronteras administrativas. Los límites de municipios, localidades o departamentos no coinciden con los bordes de las celdas H3. Si necesitamos reportar cuántos accidentes ocurrieron en una localidad según los límites exactos del DANE, ejemplo, H3 nos da una aproximación, no una respuesta exacta. Por otro lado está la curva de aprendizaje. Para equipos acostumbrados a grids de cuadrados, adoptar H3 implica un cambio conceptual no trivial. Y por otro lado, no es apto para álgebra raster clásica. Si necesitamos integrar imágenes satelitales o datos raster, H3 requiere conversiones costosas. Para esos casos existen alternativas como Google S2, basado en cuadrados curvos sobre la esfera, GeoHash más antiguo y sencillo, pero con distorsión en latitudes extremas, y sistemas académicos como OpenEAGGR para teledetección y clima.
Entonces, los primeros pasos con H3. Entonces, la librería oficial se instala con pip install H3 junto con pandas para el análisis y Fulium para la visualización. Las 4 operaciones básicas que muestra el código es la primera, que es la to cell, que recibe como tal la latitud y la longitud y resolución, y devuelve el identificador hexadecimal de 64 bits de la celda. En el ejemplo, las coordenadas de Bogotá en resolución 9. ¿Sí? Segunda, que es cell to latent, la operación inversa. Dado un ID de celda, devuelve las coordenadas del centro de ese hexágono. La tercera es el grid dits, que devuelve todas las celdas dentro de cada anillo alrededor de una celda central, con k igual a 1. Y obtenemos los 6 vecinos directos. Y la cuarta, que es cell to parent y cell to children, que lo que hace es navegamos sobre la jerarquía hacia arriba o hacia abajo, y de resolución 9 podemos subir el nivel de barrio o bajar a submanzana. Entonces, un ejemplo completo, ¿sí? Que este código muestra como tal el flujo completo de un análisis real. En el primer paso tenemos un data frame de pandas con coordenadas GPS. Asignamos la celda H3 a cada fila con un apply que llama a latent to cell. Una sola línea convierte toda la columna. El segundo paso, lo que hacemos es agrupamos con growth by sobre la columna H3 celda, ¿sí? Exactamente como haríamos un growth by en SQL, y calculamos la métrica que se necesita, conteos promedios, sumas, etc. Como tercer paso, subimos la resolución con cell to parent para una vista más agregada sin recalcular nada desde cero. Y como paso 4, que es opcional, ¿sí? Que es el cell to boundary, que lo que hace es devolver los vértices del polígono desde el hexágono en formato GeoJSON listo para visualizar en un mapa. Listo. Entonces, en el caso de a ver, ¿cómo usa Uber H3? ¿Sí? Que es el caso de Uber. Uber opera en más de 10.000 ciudades. En cada una, miles de conductores y viajeros generan eventos de posición GPS cada pocos segundos. El sistema necesita responder en tiempo real 3 preguntas: ¿dónde hay conductores? ¿Dónde hay demanda? ¿Qué precio dinámico aplicar? Antes de H3 usaban polígonos administrativos irregulares, barrios, distritos, ¿sí? El test point in polygon para saber si un conductor estaba dentro de un polígono era computacionalmente costoso, y las zonas tenían tamaños muy distintos, lo que hacía injusta la comparación de oferta y demanda, y los cálculos de precios tardaban en segundos. Con H3 cada posición GPS se convierte a celda en O de 1, sin ningún test geométrico. Todas las celdas tienen área similar, entonces comparar zonas es consistente y el precio surge en un simple growth by de H3 index en sus bases de datos distribuidas en milisegundos. En cuanto a la arquitectura, el flujo de datos que muestra el diagrama es el GPS del conductor, latent to cell, en resolución 9, que tarda microsegundos. El índice H3 entra a Kafka Redis como clave en el sistema de streaming. La agregación con growth by H3 para cada oferta versus demanda, que el cálculo, ¿sí?, del source piercing, ¿sí? Surge el cálculo del source piercing. Latencia total de extremo a extremo, que se reduce en menos de 100 milisegundos. A escala, pues en este caso lo que hace Uber es procesar más de 15 millones de viajes al día, con decenas de miles de actualizaciones de posiciones por segundo en cada ciudad grande. H3 también se usa dentro de Uber para previsión de demanda con Machine Learning por celda, ¿sí? Optimización del reposicionamiento de conductores y análisis de zonas peligrosas.
Un dato extra es que Uber también desarrolló Kepler.gl, una herramienta de visualización geoespacial de código abierto con soporte nativo para capas H3. Esta en las referencias del cierre, sí, por si se quiere explorar. Ahora les voy a mostrar el geovisor que desarrollé. Listo. Entonces, este es el geovisor de siniestralidad vial de Bogotá que desarrollé como proyecto del curso. Trabaja con datos oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad del periodo entre 2015 a 2021, con 209.861 siniestros distribuidos en 21 localidades y 20.136 vías. En la parte superior también vemos lo que es el clima actual integrado. En el panel izquierdo, aquí como podemos observar, está el mapa. Lo que vemos son hexágonos H3 en resolución 8, que es el nivel de barrio aproximadamente de 0.74 kilómetros cuadrados por celda. Y estos están coloreados por densidad de siniestros. La escala va de amarillo claro, donde hay pocos accidentes, pasando por naranja hasta rojo intenso, que marca las zonas críticas. Entonces aquí podemos observar que en este caso, pues aquí se ve el código de H3 que tiene asignada esta celda y la cantidad de siniestros, que en este caso son 3. Ahora pasemos, por ejemplo, a esta celda de color rojo, donde pues claramente se ve que hay más siniestros, con un total de 30. Entonces, aquí podemos fijarnos que los rojos tienden a concentrarse sobre avenidas principales. Voy a quitar un segundo. Entonces aquí podemos ver la avenida Carrera 72, que es comúnmente llamada Boyacá. Está la séptima. También después nos encontramos con la avenida Carrera 30. Entonces voy a mostrarles aquí más o menos cómo se ve esa concentración. Aquí también podemos activar lo que son los clústeres interactivos, hay un mapa de calor, sí, pero aquí pues lo que nos interesa como tal es el mapa H3 hexagonal. Además del mapa, pues bueno, aquí ya mostrando como tal el proyecto que realicé, el geovisor integra un sistema multiagente de inteligencia artificial en el panel derecho. Aquí podemos ver 5 agentes especializados, ¿sí? Que es el análisis general, el tráfico, el clima, las vías, la población. Y adicional hay unas preguntas predefinidas que pues responden a lo que es la siniestralidad, ¿sí? Esto lo que hace es convertir el geovisor en una herramienta de consulta activa y no solo de visualización. Perdón. Finalmente, para cerrar, los 6 puntos claves. Uno es que las bases de datos espaciales extienden el modelo relacional con tipos geométricos nativos, ¿sí? PostGIS es el estándar de la industria, ¿sí? 2. Sin índice espacial, las consultas son ODN. Inaceptable, pues como tal escala, como lo mencioné atrás. El R-Tree resuelve eso con una jerarquía de MBR. Los grids regulares tienen problemas de sesgos y distorsión. 3. H3 es indexación hexagonal jerárquica de Uber, Apache 2.0 con 16 resoluciones y factor de subdivisión de aproximadamente 7. 4. La ventaja hexagonal es matemática, no estética. Los 6 vecinos siempre a la misma distancia y error de cuantización del 11% frente al 18% de los cuadrados. 5. En Python, pip stat h3 y con Latin to cell tenemos indexación O de 1 por punto. Grid disks para vecindad y cell to parent para jerarquía. 6. Los casos de uso son reales. Precio dinámico en Uber, cobertura de redes, epidemiología y como vieron
Sí, hoy análisis de siniestralidad vial. Eso es todo por el día de hoy. Sé que es un poco extenso el video, no obstante es información importante y relevante para entender cómo funciona el sistema Index H3. Quedo atento a sus comentarios y muchas gracias por ver el video.